A debate. No más simulación, dice el gobernador de Tabasco, pero vámonos a debate como es habitual a esta hora en Mega Noticias. Invito a Jorge Márquez, doctor en Ciencia Política, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México, y al maestro Clemente Romero Olmedo, abogado y consultor en seguridad. Jorge, Clemente, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. ¿Qué está ocurriendo, Jorge? Verdaderamente, ¿qué está ocurriendo en Tabasco? Empezó el 2024 y se empieza a calentar esa región del país que, pues bueno, estaba tranquila, porque la violencia estaba en Coatzacoalcos, Veracruz, en regiones de Chiapas, pero de plano, estas bandas criminales mandando mensajes, ¿o qué es lo que están estableciendo al hacer esta presencia delincuencial allá en Tabasco? Bueno, hay dos elementos. Por un lado, ya es año electoral, decía el gobernador, no permitiremos que se haga propaganda con todo esto, pero los grupos delincuenciales sí hacen propaganda. Los grupos delincuenciales mandan un mensaje a los candidatos, a los nuevos gobernadores, a los nuevos presidentes municipales, y buscan un reacomodo. Eso en la coyuntura actual. Ahora, en términos estructurales, lo que tenemos es pues el avance del Cártel Jalisco Nueva Generación, que va tomando cada vez más plazas. Lo sabemos con aliados locales, por supuesto, no son estructuras monolíticas, sino más bien son estructuras en red que tienen aliados por todos lados, y bueno, se van encontrando no solamente con una población civil a la que tienen que asustar para poder extorsionar y para poder saquear, sino se van encontrando también con la resistencia de otras bandas locales y del Cártel del Noroeste que ya tiene algún tiempo también ahí en Tabasco. Entonces, bueno, tenemos dos elementos muy importantes, ¿no? La coyuntura electoral y el avance de estos grupos delincuentes, que van como una mancha por todo el país, extendiéndose por donde pueden, ¿no? Exactamente. Clemente Romero, ¿coincides con el maestro Jorge Márquez? O sea, 2024, año electoral, se renueva la presidencia, el Congreso de la Unión, 8 estados de la República, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y comienza a calentarse Tabasco, la tierra del presidente. Así es, estimado Alberto, y coincido con lo que comenta Jorge. Sin duda el año electoral exige un reacomodo de las fuerzas legales que operan en el país. Las votamos en las elecciones legales, imponen por ley su fuerza y acciones de acuerdo a sus criterios, su agenda económica, su agenda criminal. Hay algo muy importante con Tabasco, estimado, que Tabasco tuvo un crecimiento extraordinario este sexenio derivado de las obras de infraestructura ahí construidas, la construcción de Dos Bocas, la construcción del Tren Maya, la construcción de obras de infraestructura en el sureste del país, muchas de ellas por Tabasco, y eso sin duda también generó una dinámica económica que no había conocido el Estado en décadas. Y sin duda, cuando la económica una región crece y florece, pues no solamente crece la economía legal, sino también la economía ilegal que busca cómo extraer rentas de la riqueza que se está adquiriendo en esta. Exacto. La violencia en Tabasco no es nueva, sin duda. Veracruz, recordemos, para llegar a la frontera de Estados Unidos, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Sin duda, Veracruz y Tamaulipas acumulan el mayor número de incidentes contra la población migrante, pero sin duda Tabasco también ineludible, y agregado a la crisis ha generado, algunas personas dirían de manera ficticia, pero la realidad es que sí ha habido un impacto económico positivo para los tabasquenses. Es que ese es muy buen tema, Clemente. Déjame pasar con Jorge Márquez mientras restablecemos un poco tu audio, que es el que se está interrumpiendo y no te alcanzamos a escuchar de manera precisa. Pero Jorge Márquez, entonces, es esta situación. El Producto Interno Bruto en muchos estados de la República bajó, pero en Tabasco creció. Pues claro, pues por esa refinería de Dos Bocas entró muchísimo dinero. ¿Ese será otro factor también, además de lo electoral, ese factor de que, pues bueno, está habiendo dinero fresco en Tabasco? Por supuesto, hoy mismo tuvimos la noticia, ¿no?, de que 28 estados del país
ha decrecido su PIB a lo largo de este sexenio, pero de los pocos estados que han crecido, pues uno es Tabasco, ¿no? Y además creció 30 puntos. Es una cifra espectacular, ¿no? Entonces ha habido una inyección tremenda de dinero a Tabasco, pero además justo se invierte en un área que le encanta al crimen, porque es donde puede, por ejemplo, huachicolear, ¿verdad? Entonces es un área en donde tienen bien agarrada la medida al gobierno federal, en donde suelen saquear pues de una manera tremenda, ¿no? Entonces, bueno, sí, infraestructura, le gusta al crimen esta inversión. Sí. Le gusta mucho que haya caminos, porque las carreteras, pues, son tierra de nadie, ya lo sabemos, los caminos federales, los caminos locales. Y entonces sí, la riqueza tiene muchos beneficios, pero la riqueza también puede desorganizar a una sociedad y a un gobierno, porque muchas veces la riqueza pues atrae, como ya decía mi colega, pues una gran cantidad de criminales, implica también una economía criminal e informal que va acompañando a estos estados de prosperidad. Entonces, efectivamente, ha desorganizado, ¿no? Sí. Entonces, creo que ese es un elemento clave que explicaría por qué específicamente estamos viendo este problema en Tabasco, muy marcadamente, pues desde Navidad, ¿no? Parece que fue el amargo regalo que recibieron los tabasqueños de Navidad, porque ahí empezó esta ola de violencia que estamos viendo ahora, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, maestro Jorge Márquez, maestro Clemente Romero, regresamos con este tema porque está interesante. Y ya lo que nos decías, maestro Clemente, la migración también por ahí pasa, que es otro de los grandes negocios del crimen organizado, pero el crimen organizado lleno de negocios y la autoridad, pues nada más viendo. Volvemos en 2 minutos. Jorge Márquez, maestro Clemente Romero, ¿qué es esto? Un grupo de civiles armados a bordo de camionetas ingresaron a los municipios de Tacotalpa, Macuspana y Jalapa, esto en Tabasco. Incendiaron vehículos, realizaron disparos al aire con armas largas. Las autoridades municipales solicitaron el apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército. Además, pidieron a la población resguardarse en sus hogares. No se reportan personas lesionadas, pero ¿qué es esto, maestro Clemente? Diseminar el miedo entre la población en decir ya llegué, conmigo no se metan, o sea, ¿qué tipo de situación es la que estamos viendo, Clemente? Pues sin duda, estimado, el problema que tenemos radica en que se desapareció la Policía Federal, en que la Guardia Nacional no ha cumplido su misión, en que tenemos una policía, y entre comillas policía, y realmente tenemos al Ejército haciendo funciones de patrullaje, y en el que pareciera que la inteligencia se fue de vacaciones este sexenio. Sin duda, cuando hay desplazamiento de grupos armados en distintos puntos del país y hacen este tipo de actos, pues sin duda hubo muchos actos previos que a la autoridad se le pasaron de largo. Tráfico de armas, movilización de personas, adquisición de vehículos de asalto, ya sea muchos de ellos adquiridos de manera legal u otros robados. Y desafortunadamente la política de este gobierno en materia de seguridad ha fracasado estrepitosamente, y lo comentábamos desde hace algunos años, los riesgos que esta política representaba para el país, porque el desmantelamiento de la Policía Federal representó que el Estado mexicano, no el gobierno de Peña, no el gobierno de Calderón, el Estado mexicano, las 130 millones de personas que aquí vivimos, perdimos capacidades operativas de un órgano que, si bien es cierto tenía áreas de mejora, era mucho mejor y era mucho más eficaz y eficiente de lo que hasta el momento ha sido la Guardia Nacional. Reconstruir las capacidades de inteligencia, las capacidades operativas, recuperar todo ese capital humano que se tiró a la basura a inicios de este sexenio, sin duda nos va a llevar otros años más. ¿Y esto por qué ha pasado? Porque la agenda política en materia de seguridad estuvo subordinada a las agendas que no se pudieron construir de una política de Estado. No tuvimos tampoco una política de persecución penal, no tuvimos tampoco una política de cómo reformar a la fiscalía, y lo que tuvimos es un estancamiento y en muchos casos retrocesos
sobre profesionalización de las policías locales, tanto estatales como municipales, desaparición de la mejor policía que tenía el país, que era la Policía Federal, un retroceso en las fiscalías locales, porque vemos desafortunadamente que reformamos las fiscalías para que fueran autónomas, pero la autonomía dura lo que dura el gobierno. Es muy común que si hay alguna alternancia, los fiscales renuncien o se les invite a renunciar o se desconstruyan investigaciones, pero la realidad es que los fiscales no son independientes, las policías no son funcionales, la política de seguridad fue resquebrajándose poco a poco y desafortunadamente lo que vemos hoy en Tabasco lo vemos cotidianamente en Zacatecas, lo vemos en Sonora, lo vemos en Chihuahua, lo vemos en Tamaulipas. Prácticamente no hay estado del país que no enfrente problemas serios de inseguridad. Las alertas que emite el Departamento de Estado de Estados Unidos, sin duda es un termómetro de cómo nos perciben nuestros principales aliados y socios comerciales en Estados Unidos y cómo nos perciben en el exterior. Sí, básicamente te dicen, no circules en el país de noche, solamente circula en autopistas de cuota y sé muy cuidadoso en dónde andas en todo el país, con excepción de Yucatán y Campeche. Pero somos 32 estados, entonces, ¿qué pasa en el resto del país? Pues que en al menos 10, 12 estados les dicen a sus ciudadanos del gobierno americano, simple y sencillamente no vayan, y a otros 20, si van, pues lo hagan con mucho cuidado. Qué terrible esta situación, pero híjole, no sé si pudiéramos interpretar, Jorge Márquez, lo que ocurrió apenas la noche del martes. Varios puntos de la ciudad de Macuspana fueron presa de estos criminales, quemaron vehículos, pusieron mantas. ¿Es casualidad que sea, si no mal entiendo, la tierra del presidente de México? Están dejando mensajes, ¿qué está pasando? Bueno, y además acusando de complicidad con autoridades locales, ¿no? Entonces ahí, pues también hay otro elemento, ¿no? Que se politiza el asunto, ¿no? Si bien vimos en Guacamaya Leaks, como sabemos por la prensa, ¿no? Pues había incluso investigaciones, sobre todo a las áreas de seguridad estatales y municipales, por parte del ejército. Entonces estamos viendo el triunfo del crimen, por lo menos, si quieren con ciertos matices, pero el triunfo del crimen en ciertos territorios, en ciertas áreas de la economía, en ciertas áreas, el triunfo territorial en ciertos lugares del país, y al mismo tiempo estamos viendo la falta de coordinación de las autoridades, cómo se investigan unas a otras, se culpan unas a otras, a pesar de que hay un intento por centralizar el ámbito de la seguridad, todo lo que tiene que ver con seguridad, pues ya sabemos, cada vez se está militarizando más. Hay una tendencia pues a que las policías municipales o desaparezcan o sean muy débiles, a que las estatales también empiecen a debilitarse de una manera tremenda, también a perder muchísimos de sus recursos. Y lo que vemos también es que, bueno, pues el Estado ni siquiera logra, el gobierno, ni siquiera logra aceptar y definir las cosas como son, ¿no? Hemos visto que hay un debate, por ejemplo, yo pienso bastante estéril, sobre si hay cárteles o no hay cárteles en Tabasco en estos últimos días, ¿no? Dicen, no, son bandas locales. Pero ¿qué diferencia hay entre un cártel y una banda local? O sea, sabemos que los cárteles, pues, en realidad son alianzas de muchas bandas locales, ¿no? O sea, todo intento por minimizar y por tratar de normalizar y decir lo que pasó no fue tan grave porque no son cárteles, lo que pasó no fue tan grave porque en realidad son grupos propagandistas, de terroristas que están viniendo aquí a hacernos quedar mal. Todos esos intentos, bueno, propagandísticamente sí pueden tener un efecto, porque lo que hemos visto es que termina la ciudadanía incluso normalizando la violencia, ¿no? Pero la realidad es que no es una buena estrategia minimizar y no llamarle a las cosas por su nombre. Es el crimen organizado imponiendo. Y es la característica de estos gobiernos y del de Tabasco, que también es del partido Morena. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos en 2 minutos porque lo llamaste un triunfo para la criminalidad, Jorge Márquez. Pues no me atrevería a decirlo así, pero lo es. Están ganando de manera pública y qué tanto de manera privada, de manera soterrada está metido el crimen organizado con
nuestros políticos. Volvemos en 2 minutos. Gracias, Jorge. Gracias, Clemente. Vamos a cerrar esta mesa de debate. Tabasco incendiado. Clemente, de manera pública los criminales pues, ya se hicieron presentes. Pero ¿y qué tanto lo hacen de manera privada, de manera soterrada, con los grupos que gobiernan este país, municipal, estatal, federal? Pues mira, es una gran incógnita, pero hay indicios sostenibles de que estamos en una situación muy compleja. La economía informal ha crecido en prácticamente todo el país. Se han multiplicado los casos de autoridades locales que se han videograbado con líderes criminales, y algo que ha pasado a nivel nacional, desde el púlpito presidencial hay que decirlo, es la normalización de la violencia, la normalización de las personas que no respetan la ley, la banalización del dolor ajeno y la criminalización de muchas actividades que, lejos de ser atentatorias contra el Estado, como es las actividades periodísticas y de generación de investigación y de persecución de derechos humanos, pareciera que esos son criminales y personas más peligrosas para el jefe de Estado que las organizaciones criminales. Estamos de acuerdo que todas las personas que practican actividades delictivas son pueblo, por supuesto, pero también son ciudadanos que no respetan la ley y que como tal tienen que ser perseguidos y tienen que ser sancionados. Si seguimos con esta dinámica de normalización de la violencia y de relativizarlo, o como bien lo comentaba mi colega Jorge, de ocultar los datos, la información, pues la realidad es que tú podrás ocultar la violencia de las estadísticas en algún momento, pero la violencia brota, y lo hemos visto en el Estado de México, en Michoacán, en distintos, Chiapas, Tabasco, en distintos puntos del país, en los que nos preguntamos, bueno, pues ¿qué está pasando? Pues lo que ha pasado es que el Estado, el gobierno federal ha sido un omiso en atacar a las organizaciones criminales, en que los gobiernos estatales, si intentan hacer algo, muchas veces no pueden, o que quedan limitados, que es el caso de Guanajuato, que históricamente han tenido buenas policías tanto a nivel municipal como a nivel estatal, pero que a pesar de tener esta profesionalización que ya quisiera Tabasco, que ya quisiera Guerrero, enfrentan una dinámica de violencia que no ha podido cesar. Así que si no hay un cambio de timón de 180 grados de la política de seguridad, independientemente de la persona que asuma el cargo el próximo 1 de octubre en este país, la dinámica de violencia no va a cesar. Y ojo, podemos reformar las instituciones, podemos hacer muy bien el trabajo, podemos construir una política de Estado en materia de seguridad y procuración de justicia, pero desafortunadamente todos los retrocesos que vimos en los últimos 5 años, reconstruirlos nos va a llevar otro tanto de tiempo, y eso nos va a generar la expectativa razonable que, independientemente de que se hagan bien las cosas, es tal ahorita el poder de las organizaciones criminales en muchas regiones del país que los resultados positivos no se van a ver al corto plazo. No. Así que necesitamos pues un cambio de timón a la de ya, y esperemos que quien ocupe el cargo de la presidencia de la República el próximo, al finales de este año, realmente sea sensible a esta situación, porque se ha quedado un polvorín. No estamos diciendo que el país no estaba en situaciones de vulnerabilidad en 2018, pero hoy, 6 años después, sin duda la violencia se ha incrementado, la inseguridad se ha incrementado, y peor aún, los temas económicos también están empezando a afectar el bolsillo de la población. De lo que dice el maestro Clemente Romero, Jorge Márquez, esa omisión, digamos, fue un descuido del presidente, minimizar y normalizar la violencia, no darle la importancia que requiere, o es una estrategia, pero es una estrategia como para qué. ¿Qué opinas, Jorge? Bueno, aquí hay dos aspectos, ¿no? Uno muy claro, que tiene que ver con la negación de todo lo que parece un fracaso, o con todo lo que parece una situación de continuidad. Y entonces, bueno, pues desde el punto de vista propagandístico, pues sí, hay una necesidad del presidente, que pues es, como ya sabemos, un presidente que vive en campaña todo el tiempo, y bueno, hay una necesidad de decirnos que su gobierno va muy bien, y eso pues termina normalizando y pues no dándole la dimensión justa a este problema de la violencia. Y por otro lado, bueno, en una situación un poco más siniestra, en las sombras, a veces comprobada, como ya decía Clemente, pues a veces hasta hay videos y fotografías hasta de gobernadores ahí con los delincuentes, en donde, bueno, pues hay una
alianza en algunos casos. Desgraciadamente el crimen sí está muy metido en la política, sí se lucra, tanto los políticos con ciertas alianzas con los criminales como al revés, ¿no? O sea, los delincuentes también lucran con sus alianzas con los políticos y vaya que sí lo hacen. Entonces, bueno, también está esa dimensión. Lo vimos en 2021, fue tremenda la intervención del crimen organizado en todas las votaciones del Pacífico. Fue muy clara la ruta que fueron siguiendo y cómo distorsionaron las elecciones y la manera tan brutal en la que actuaron. Entonces, bueno, sí hay algo de premeditación, yo diría más a nivel local, y hay mucho de propaganda, eso sí, a nivel federal. Sí. Y ninguna de estas dos cosas va a resolver de fondo el problema. No, qué terrible situación, porque bajo este panorama que nos están planteando, Clemente, pues la solución se ve muy complicada. Y ya dijo Claudia Sheinbaum, vamos a seguir con el legado de esta administración, o sea, continúan los abrazos, no balazos, el minimizar, el normalizar la violencia, no pasa nada. Hoy hizo declaraciones que la percepción en la Ciudad de México de inseguridad ha disminuido como un logro cuando pues, realmente el país requiere, lo primero, un diagnóstico, ¿no? Reconocer que el mal está creciendo y hay que atacarlo, ¿o no, Clemente? Sin duda, Alberto, y a ver, la Ciudad de México digamos que es atípica para el resto de las entidades federativas, de que hay más de 90,000 policías en una de las entidades federativas más pequeñas territorialmente hablando, así que la estrategia policial de la Ciudad de México sería muy difícil de replicar en el resto del país, básicamente porque la concentración urbana que tenemos aquí en la Ciudad de México solamente la encontramos en algunas zonas metropolitanas, pero eso no es suficiente. Necesitamos una política para controlar fronteras, necesitamos una política criminal, necesitamos una política de prevención del delito, necesitamos una política para recuperar las prisiones, la gobernabilidad de las mismas, para que haya un trato justo, para que las personas que están en situación de vulnerabilidad en el sistema penal puedan tener un proceso acorde al acceso a la justicia y no acorde a su capacidad económica. Así que una cosa es lo que se dice en campaña y otra cosa es lo que se hará. Y estoy seguro que aun cuando la candidata del oficialismo diga que se va a continuar con la política, ella sabe, porque tiene por asesor a quien fue su brazo derecho en temas de seguridad, que esta política no va a llevar a ningún lado al país y que al contrario va a ir empeorando las condiciones de México. Pero también hay un punto muy importante. Tenemos también al ejército metido en decenas de actividades que hace algunos años era impensable tenerlos. Entonces, el ejército se convirtió en estos 5 años en un actor político de mucho peso y, peor aún, en un actor económico. Es decir, sí, no hay secretaría ni dependencia de Estado que gaste más dinero que lo que ha gastado el ejército. No, ya son los principales empresarios de la obra pública de este país. Esperemos que tengamos unas pláticas más adelante porque hay que analizar el contexto electoral en el que nos encontramos. ¿Qué van a proponer para solucionar esto que está verdaderamente crítico? Porque el crimen organizado está metido hasta la cocina en muchos estados del país. Gracias, Clemente Romero, gracias, Jorge Márquez, por haber estado aquí en Mega Noticias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos después de 2 minutos. Gracias, saludos. Un gusto, Alberto, gracias. Hasta pronto. Un gusto, Clemente. Igualmente, Jorge, Alberto, hasta pronto.